Y vemos como 4 horas después, el prota le pasa un informe de la poción. Dice, poción de despertar, análisis de la composición, resultados de la prueba. 1. Lucía Everard, 1 hora, 22 minutos y 16 segundos, 100%. Andreas Crotwell, 2 horas, 4 minutos, 33 segundos, 100%. Talon Bugman, 3 horas, 23 minutos y 1 segundo, 96%. Vemos como una persona que estaba ahí para observar la prueba dice que no hubo trampas de ningún tipo durante el examen. La compañera dice que así que Andreas realmente tiene talento para hacer pociones. Lucía le dice al prota que buen trabajo, señor alga. El prota le dice que no es una alga y que lo llama Andreas. Y vemos como un alumno sale corriendo hacia el profesor llamándolo. El estudiante le dice al profesor que por qué hizo eso, que por qué reclamó la poción que él hizo como suya. El estudiante le pregunta al profesor que cómo pudo hacerle eso, que él no es más que nadie, debería saber que cuánto se esforzó en eso. Vemos como los estudiantes dicen que si no se equivocó el señor Herok. Uno dice que nunca esperaba que el profesor fuera así. El prota le pregunta a Lucía que qué le parece. Lucía le dice que si se trata del profesor Audan cree que probablemente haya sido cierto. El prota dice que estaba pensando lo mismo. Lucía le pregunta al prota que a dónde se dirige. Lucía piensa que incluso lo salvó ayer, que bueno, que ya no importa, alga estúpida y testaruda. El prota le dice al profesor que tiene una pregunta relacionada con los ingredientes de la poción. El profesor le pregunta que si no ve que no está en un buen momento. El prota le dice pero que está relacionado con la situación, que si esa obra es suya, que debería poder demostrar lo que ha hecho aquí y ahora. El profesor piensa que el maldito Andrés le está trayendo a una trampa. El compañero del prota le dice que probar qué hizo y pregunta que si quiere decir con el examen de la torre de poción. El prota dice que si realmente hizo la poción que debía poder explicar cómo usó los materiales o que tal vez no es lo suficientemente confiado. El profesor dice que como no puede estar confiado, que quede descarado, que él es el profesor de la prestigiosa Academia Rowling. El prota le dice que entonces responda a esta pregunta, que por qué cambió la resina de río arriba por pétalos de citomina. El profesor piensa que mierda, que estaba tan distraído con el día de la presentación que se le olvidó revisar esa parte. El compañero del prota le pregunta al profesor que por qué no contesta enseguida. El profesor dice que porque usando los pétalos podían reducir los costos, que si lo hubiera sido que él, quien lo hubiera desarrollado, lo hubiera sabido. El prota dice que ya ve, que ahora sobre las proporciones. El profesor pregunta que qué demonios está haciendo, que solo las torres mágicas pueden realizar exámenes de pociones. El prota dice que última pregunta, que por qué usa el escarabajo de Huji más caro en vez del polvo de papina. Y vemos que el profesor se queda callado ante esa pregunta. Los estudiantes le preguntan al profesor que por qué no contesta. Los estudiantes empiezan a decir que si realmente la robó y pensar que reclamaría una investigación de un estudiante propio. El profesor dice que el polvo de papina tiene un efecto alucinógeno, diciendo que por eso usó escarabajos en su lugar, aunque son más caros. El estudiante le dice al profesor que es por eso que no usó el polvo. La razón fue que el polvo se calienta durante mucho tiempo mientras se hace la poción, lo que puede provocar dolor de estómago a quien lo consuma. El profesor dice que se equivoca, que sin duda es por el efecto alucinógeno. El estudiante dice que sobre eso, que acaba de recordar algo, que él le dijo que el polvo tenía efectos secundarios. El estudiante le continúa diciendo, pero que le dijo que no eran alucinógenos, y le pregunta que si podría explicarle cómo llegó a esa respuesta. Los estudiantes le empiezan a decir que no tiene vergüenza como investigador, que pensar que iría tan lejos como para robar los créditos a su discípulo, que renuncie ahora mismo. Y vemos como le siguen gritando que es un ladrón y un estafador. El profesor dice que el prota y su compañero, que ellos en verdad sí son los estafadores. Y le pregunta al prota y a su compañero que si esos dos prepararon eso. El profesor piensa que realmente ha tocado fondo, que cuando un niño hace berrinche no hay más remedio que dejarlo en manos de los adultos. El prota le dice al profesor que si tanto le molesta que puede pedirle al señor Alben que prepare su lugar para que se lo explique. Que debería ser posible, ya que el prota está siendo patrocinado por él. Lucía piensa que Wow que está usando la tarjeta para comprar materiales para amenazarlo, que tal vez caiga en la trampa. El prota le pregunta a su profesor que qué pasa y que si no quiere explicarlo. Y vemos como el señor Alben está observando todo transformado en un halcón y piensa que ese tipo Baudan. El señor Alben piensa que ya ha causado tal conmoción que tendrá que pagar por ello. El señor Alben continúa pensando, pero que ese mocoso realmente hizo su investigación, ¿verdad? El profesor Alben continúa pensando que conocía la teoría y los ingredientes de la poción del despertar. Y piensa mientras que se va que realmente podría descubrir una nueva medicina antes de que termine el año. Y vemos como mientras se va, el señor Alben dice que estará esperando al hijo de Kane. Y vemos como ya estamos en la cafetería de la academia. Y vemos como está Vivian, Lucía y el prota comiendo juntos. Lucía piensa que se le invitó a comer juntos, pero pensar que sería la cafetería de la academia.
El prota le pregunta a Lucía que si no va a comer, que está muy bueno. Lucía dice que sí, y vemos cómo agarra la carne con sus manos. Lucía grita y dice que está muy caliente. El prota dice que debería hacerlo así, señorita rica. Y vemos cómo agarra por el borde, así, y luego lo pone en salsa. Lucía dice que no tiene que ver con que sea rica, y vemos que el prota le dice que agarre la carne allí. Lucía piensa que pensar que también podría disfrutar comiendo en la cafetería. Vivian dice que ella también quiere que le dé la carne como a Lucía. Y vemos que el prota le dice que aquí lo tiene. Lucía le pregunta al prota que por cierto, que cuando él se va a comprar la tablet, que si tuviera una, le avisaría si volviera a ocurrir un evento como el de hoy, y no se lo perdería, que si no es eso útil. El prota le dice que por ahora está ahorrando dinero. Lucía le dice, pero que no es tan caro en primer lugar. Vivian piensa que la señora Ada le dio carne. El prota dice que nada es caro para una dama rica como ella. Vivian le pregunta al prota que si él también quiere la recompensa que le dieron a ella por el suceso con el mago negro. El prota dice que no la necesita y que por cierto, que por qué lo está llamando señora Ada. Lucía piensa que señora Ada. El prota dice que ya se va. Lucía pregunta que si no acaban de comer. Lucía dice que bueno, que hasta luego entonces. El prota dice que adiós, que hasta luego también Vivian. Y vemos que el prota va caminando y a lo lejos ve a Sharon. El prota piensa que por fin ha vuelto. Vemos como ambos se cruzan. El prota dice que parece que su maestro ha regresado de su viaje. Sharon dice que mañana al mediodía en su laboratorio. Y vemos como ambos, después de decirse eso, toman caminos separados. El prota le dice que entendido, que estará mañana al mediodía en su laboratorio. El prota piensa que justo a tiempo. Y vemos cómo estamos en la Academia Roblen, en la calle Alben, y vemos cómo estamos en la sala del manejo del martillo del mundo. El prota piensa que él es de uno de los que piensa que todo lo que tenga es de él, así que no duda que le intentará quitar la página de la pereza a la fuerza, que así que mejor si también tiene eso. El prota le dice que por favor el herrero le dice que si quiere una piedra de afilar también. Y vemos que el prota se encuentra con Diane. Diane le pregunta al prota que qué hace en una herrería. El prota dice que necesita una espada. Diane pregunta que si una espada, sabiendo que él es un mago. El prota dice que es bueno tener al menos una para la autodefensa. El prota le pregunta, ¿y eso que lleva en las manos? Lucía dice que eso, que es un regalo para el logro de su hermano. El prota piensa que es hermano y se pregunta que si se refiere a Carlos Alben. El prota dice que Carlos Alben, el hijo mayor de la familia Alben, que fue entrenado para convertirse en un guerrero y que antes se llevaban bastante bien. Que Carlos ya había muerto cuando empezó el juego, así que el juego lo pasó por alto. Que si no se equivoca, murió en el evento del fin del curso de la academia. Que después de que Azar escapara del territorio del duque Bayorín, se unió a un culto religioso, que en el culto zaparon el mismo culto que hizo el ataque terrorista. El prota pregunta que si Carlos también participará en el evento del fin del curso. Diane dice que sí. El prota dice que sería bueno que ellos se volvieran a ver los tres juntos. Diane pregunta que si es así. Diane piensa que después de oír lo que todos decían de él y ahora que está segura de que ha cambiado de alguna manera. Pero ¿cómo debería preguntarle? Diane continúa pensando que no se preocupe, que le preguntará normalmente. El prota le pregunta a Diane que sea algo que ella quiere decirle. El prota le dice que bueno, que hasta luego. Diane le dice al prota que ella quiere saber por qué. Y vemos que el prota ya había salido de la herrería. El prota piensa que después de pensar un poco en Carlos que todavía hay tiempo hasta que ocurra el incidente terrorista. Y vemos cómo estamos en el departamento de enseñanza de la academia. Sharon le dice al prota que está buscando por todo el continente un material de la misma calidad que Ángela, pero que hasta ahora no ha podido encontrarlo. Continuó pensando que así que pensó seguir buscando un poco más, que no tiene muchas esperanzas, pero que lo necesita para la congregación de este fin de semana. El prota piensa que ahí empieza el juego, que si se cega por la avaricia y le pide que se lo dé, él gana. Vemos como Sharon cierra un libro y dice que van a estar ocupados por el momento, que así que se prepare. Sharon que le gustaría hablar con él sobre algo. Sharon le pregunta que qué es. Prota le dice que ha conseguido el Códex del Apocalipsis. Sharon le dice a la prota que no diga estupideces, que no es como algo que alguien como él pudiera conseguir. Y vemos que el prota abrió su bolsa dimensional. El prota le dice que eso no es algo que él pueda manejar. Y vemos que el prota saca la página de la pereza. Vemos como Sharon queda bastante sorprendido al saber que el prota tiene un ítem tan poderoso. El prota le dice que quiere que él tenga esa página.
Charo le dice al prota que se lo quede